la casa no había muchos libros, prácticamente no había. A veces se abría un par de libros. Pero bueno, llegué porque trabajaba en una papelera donde se prensaba cartón en esa época. Esa época se usaba mucho el tema de los desechos, de papel y eso. Entonces la gente, estoy hablando 1971 más o menos, 70, 71. La gente de Comodoro, digamos, es un lugar muy particular, vendía los libros por papel, mucha gente. Como se empezó a comprar papel por kilo, entonces vendía los libros y yo trabajaba en una papelera con unos amigos, teníamos 10, 11 años, trabajamos de noche. Entrábamos a las 11 de la noche y salíamos a las 6 de la mañana. Entonces ahí era como una especie de galpón donde había papeles de todo tipo, teníamos que separar los papeles y los libros por un lado y por otro, qué sé yo, y empezar el cartón en forma manual. Y ahí encontré muchos libros. Y ahí empecé a leer, me encantó leerme. La primera historia que leí me pareció fascinante que una persona pudiera escribir eso, que fue unas mitologías griegas ilustradas de un libro que no tenía la tapa. Digamos, esos fueron los primeros así libros que leí. Y de ahí no paré nunca de leer, leí muchísimo, todo lo que venía para mis manos. Leía muchas revistas también. Revistas de todo tipo, tenía una colección de revistas muy importante, grande, colección de chico. Inclusive iba a cambiarlas, había un lugar donde canjeaban las revistas y también canjeaba revistas por unas, por otras, muchas revistas. Y libros, empecé a juntar libros. Y después la música, paralelamente fue la música. Ahí en Comodoro, por ejemplo, es una ciudad muy particular en el sentido de que, yo no sé por qué razón, la influencia del rock nacional, digamos, fue muy importante. Fue uno de los primeros lugares del país donde el rock nacional, que era underground, si se quiere, digamos, los músicos de esa época no tenían mucho espacio en distintos, a no ser Buenos Aires, Rosario, La Plata, y después iban a Comodoro. ¿Por qué? Porque en Comodoro había una movida muy importante a través de una radio de gente que estaba muy vinculada al rock, que era, ese sí tiempo sí que el rock era algo, digamos, underground, no se pasaba rock por la radio, así como el folclore hoy es underground, que no te lo pasan por la radio, en ese momento el rock era underground, no se lo pasaba. Y yo era muy chico y tuve la suerte de vivir en diagonal hasta ese locutor de radio que se llamaba Eduardo Capovilla, que tenía programas de rock en la radio. Estoy hablando de la década del 69, 70, 60, yo era un pendejo. Entonces él inició un movimiento, digamos, de difusión musical de gente que nosotros no podíamos escuchar. Conseguía discos, viajaba mucho y tenía un gusto bastante particular. Te escuchaba, por ejemplo, yo ahí escuché a Hendrix con él, a Led Zeppelin, me acuerdo. Ese tipo de música. Cuando en general, digamos, la gente escuchaba en ese momento a Leo Dan, estaba muy de moda todo lo que es la música melódica, Grupo 1, bueno, todo ese tipo de cosas. Ahí en el barrio era como un lugar distinto porque se escuchaba rock. Primero rock clásico y rock fundamentalmente de la época de Flower Power, ese es el que más se escuchaba. Fue muy importante, digamos, la película Woodstock, me acuerdo que se estrenó en Comodoro, causó sensación en el año 70, 71 más o menos. Todo eso, ese movimiento importante, generó el primer Patagonia Rock, del cual yo participé como pendejo de 10 años, 11 años, donde fue Color Humano, fue la Cofradía Solar, fueron un montón de grupos que ya no están. Después fue Aquelarre, y después empezaron a ir, tuve la suerte de estar escuchando entre 10 12 personas a Invisible en su mejor época, digamos, Spinetta. Tuve la suerte, de escuchar a Reloj cuando recién salieron, o sea, tuve un vínculo con el rock muy importante, digamos. Por supuesto, después migré a la música, digo porque tiene mucha relación con mi literatura. Empecé, digamos, la música que más me gustó después fue, por supuesto, el rock denominado en ese entonces progresivo, que era una música que recién empezaba, digamos, a hacer experimentaciones con la música clásica,
tipo Rick Wakeman, bueno, que estaba en Yes, Emerson Lake and Palmer, toda esa música, y Jethro Tull fundamentalmente. Y entonces, digamos, tuvimos una vida en el C Barrio muy vinculada al rock. No había literatura que vinculase, que yo pudiese leer, que me vinculase a ese mundo, ni había, como hoy tenemos, digamos, la posibilidad de acceder a esos discos, a no ser que te los prestara alguien. Entonces era muy difícil acceder. Entonces la radio era lo fundamental, escuchar la radio. Esperábamos los programas que los pasaban sábado y domingo, y esperábamos para escuchar. Entonces esa experiencia me marca un poco a mí, digamos, ¿no? La verdad es que cuando yo empiezo a leer fuerte, digamos, es alrededor de los 14, 15 años, fuerte. Entonces me voy a la biblioteca y ahí agarro un libro, un diccionario de autores. Entonces ahí empiezo por la letra A. Entonces yo me agarraba 3, 4 libros así, los leía 4 o 5 días como mucho. Y ahí empecé a leer. Y también uno me iba guiando a otro, qué sé yo. Mira, en esa época leí, por ejemplo, Albert Camus, leí La Peste, leí en ese momento 15 años. Si bien no los entendía fundamentalmente, algo me quedaba. Después con el tiempo fui o releyéndolos. Leí muy joven, leí todo lo que es Sartre, La Náusea, leí fundamentalmente los textos existencialistas. Muy joven leí a Ionesco. Ionesco era un escritor rumano, muy interesante, hoy medio olvidado. Después, en esa época leí casi muchos franceses leí, y tuve la suerte de descubrir inmediatamente la literatura norteamericana del principio del siglo XX. Leí a Faulkner, digamos, leí a Hemingway, y posteriormente empecé a leer, primero leía novelas, pero tengo un listado ahí de las novelas que leía. Me estoy acordando algunas. Y después relatos. Después cuando conocí a Edgar Allan Poe, digamos, ahí mi mundo cambió, mi percepción, digamos, de la escritura cambió también. Edgar Allan Poe, Lovecraft, fueron autores fundamentales, digamos. Iba leyendo desordenadamente. Tuve la suerte de que, digamos, la educación que yo tuve siempre fue, digamos, no le di bola a la educación. Entonces siempre lo que hice fue estar, nada más. Yo hacía mi educación paralela. De alguna manera es un tipo de educación que podría ser digital, así como lo analógico va secuencial. Digamos, uno tiene que leer primero al Quijote, después esto, la escuela te enseña eso, que es un error. Yo leía los textos clásicos primero, que leía gente grande, y después leí lo que se me cantó, y con absoluta libertad pude hacer, digamos, educarme. Pero esa educación hizo de mí una persona, digamos, anárquica y muy esquizoide en la forma de lectura y la forma de que después se transformó en la forma de escritura también. Eso me llevó a escribir de un modo también. Después llegué a la poesía porque la poesía tiene fundamentalmente algo que uno no podría describir, que es por qué te atrapa cuando escuchas un poema. A mí creo que me atrapó primero por la musicalidad, digamos, de las palabras. Hay algo que provoca la música que tienen las palabras, que para mí fue muy importante, y digamos, yo leí poesía clásica nada más, en ese momento, nada más. Yo vengo de una generación que podríamos denominarla que no es ni chicha ni limonada, porque yo nací prácticamente en el 60, a 2 días del año 60, digamos. Entonces cuando, digamos, la gente militaba, la militancia más fuerte fue del 71, 72, 73, 74, es cuando viene Perón a la Argentina. Digamos, yo tenía 12 años, iba a cumplir 13, entonces era muy chico, no podía militar. Ahí estaba el fuerte de la militancia, pero sí, digamos, en mi casa había mis padres sí tenían una muy fuerte militancia. En ese momento estaban muy vinculados a la izquierda peronista, digamos. Entonces se respiraba un aire siempre muy pro-revolucionario. Mi viejo tenía una radio vieja,
donde escuchaba todo lo que estaba aconteciendo en Nicaragua, porque había una revolución en marcha ahí. Después escuchaba Radio Moscú, porque tenía afinidad también con el Partido Comunista. No el Partido Comunista argentino, sino el chileno, porque él es de allá. Si bien no era tampoco, porque él se consideraba, era un anarquista más bien, se consideraba, y todavía se considera un anarquista. Y mi vieja era delegada de una fábrica de pescado, depostaba pescado, y mi viejo trabajaba en una empresa de construcción, así que los dos eran delegados. Yo vivía, mi familia era, digamos, sindicalistas, pero sindicalistas pobres, ¿viste? Así que a mi viejo, bueno, recuerdo cuando lo vinieron a buscar, antes del golpe militar ya lo vinieron a buscar, lo vino a buscar la policía, se lo llevaron a las patadas, me acuerdo. Y yo cuando se lo llevaron a mi viejo, tendría 12 años, 72 por ahí. Yo cuando empiezo a militar realmente es en fuerte, digamos, es cuando vengo de Brasil, vengo acá a Neuquén. La historia es bastante larga, cómo llego acá, pues yo estuve 3 años prácticamente en Brasil. Perdí contacto con mis viejos, no sabían si estaba vivo o muerto, porque pasaron muchos años y yo no daba noticias, yo no mandaba cartas, nada, no sabía dónde vivían, porque ellos se vinieron a vivir a Neuquén. Entonces yo a Neuquén no había pasado una vez, pero no conocía. Entonces, cuando llego de Brasil, que tuve una experiencia bastante fea, digamos, la última parte, no de Brasil, sino cuando vuelvo a Argentina. Argentina, cuando yo vuelvo, estaba peor que antes. La violencia era mayor, digamos, la gendarmería era terrible, la policía era peor, terrible era. Hablamos del año 81 más o menos, principio del 81, era terrible la policía, toda la fronteriza había cambiado todo, ya no te preguntaban, te pegaban y después te preguntaban. Entonces era todo muy difícil, tuvimos presos en Posadas, bueno, pasó todo. La cuestión es que yo me vine en un camión sin documentos, sin nada, con una remera y lo que tenía puesto, me vine en el buche de un camión para que no me detengan. Tuve la suerte de que este hombre que lo encontré yo, estuve buscando mis documentos, mis cosas, los milicos me lo quemaron. Así que me vine en un camión de buche y el tipo paró en Bahía Blanca y de Bahía Blanca me dice, pero yo sigo para el sur, vamos, dice, vamos. Me dejó arriba el buche donde él dormía, y yo sabía, yo voy a Neuquén porque mi viejo vive ahí, le digo. Entonces con la ansiedad, digamos, de que estábamos cerca de Neuquén, en el puente, me bajé en la rotonda. Le digo, debe ser por acá porque me dijeron cerca del río, ¿viste? Yo vi un río enorme. Me bajé en la rotonda de Chipoleti. Y no era Chipoleti, ¿viste? Así que bueno, así que caminé el puente caminando, toda pata, porque no tenía un peso de documento, nada. Tratando de que no me vean los milicos, porque bueno, ¿viste? Así que de ahí, como sabía que mis viejos vivían cerca del río Lanín, el Imay, era la única referencia que tenía. Entonces, aunque no lo creas, me fui golpeando las manos por todos los barrios, preguntando dónde podía haber una familia. Para cómo mi familia no hacía tanto que estaban en Neuquén, entonces me fue muy difícil encontrarlo. Y cuando encontré la casa no había nadie, vi unas ropas que me parecían conocidas, de cama, frazadas, que me parecieron. Entré adentro, miré por la ventana y vi unas sillas de esas que mi viejo nunca compraba sillas, las hacía él porque era carpintero. Vi unas sillas de hierro, de caño, entonces digo, no es, ¿viste? No había nadie en la casa, me metí porque queda para adentro, pero tenía la duda hasta que veo que alguien en la puerta, en el portón de entrada, mira así y se va. Se va a buscar a mi vieja que estaba en el negocio para llamar a la policía porque había un ladrón adentro. Claro, yo pesaba 48 kilos, no sé. 48 kilos, la misma estatura que ahora, pero el pelo así, tenía barba y flaco y sucio. Entonces pensaban que era un ladrón. Ni mi vieja me conoció. Acá empiezo a militar en derechos humanos, solo, pero me acuerdo de la primera marcha que hicimos fue una de las primeras marchas, la hicimos alrededor del Monumento a San Martín, éramos 14, 15 personas nada más. La gente tenía miedo, entonces éramos nosotros nada más. Yo no tenía ningún problema, no tenía miedo en ese momento,
porque ya estaba, digamos, como estaba repodrido de todo, no me calentaba nada, estaba solo, o sea, estaba con mis viejos, pero no me preocupaba nada. Si me metían preso, todo, ya estaba, digamos, estaba recaliente con la situación y quería hacer algo. Entonces nos hacíamos marchas, las primeras marchas que hicimos hizo en Neuquén, así yo participé. Después cuando vino Ubaldini, que también Ubaldini, digamos, era el líder de la CGT ese entonces, vino a Neuquén casi de contrabando, digamos, esa época también lo acompañamos unos pocos acá, porque no se podía, ¿no? No se podía, todavía recién cambia todo con la guerra de Malvinas. Ahí cambia todo, digamos, ahí empiezo a militar. Milito en varios partidos, siempre militando en varios partidos, digamos. O sea, si bien mis orígenes son de izquierda peronista, digamos, siempre, de buena manera, después milito en la izquierda un poco más, por ahí más ortodoxa, ¿no? En general la gente, por ejemplo, en el barrio que yo vivía, la gran mayoría de gente sabía lo que estaba pasando. Todos sabían más o menos lo que estaba pasando, ya empezaban a ver que de no meterse en ciertos lugares, qué sé yo. Yo viví en un barrio muy humilde, así es que mucha gente, muchos jóvenes como yo, más grandes, estaban muy comprometidos, fundamentalmente con la juventud peronista. Y en ese momento, digamos, ya se hablaba de la lucha armada, había siempre comentarios en el barrio de gente que se andaba escondiendo, gente, digamos, se sabía todo, yo lo sabía todo, sabía, digamos. Sí es cierto que había gente que por ahí no quería ver la realidad y, digamos, le convenía pasarla bien, y hacerse el boludo, la boluda, como quien dice, pero todo el mundo sabía que había algo que se venía y que, bueno, cuando se concretó la dictadura fue algo terrible, terrible, que incidió fundamentalmente en la educación de la gente, valores retrógradas, censura, los medios de comunicación todos censurados, la literatura, libros prohibidos. Es muy famoso el caso de los libros que prohibieron en Chubut. Cuando se abren los expedientes, digamos, de Chubut, de los que sucedió en Chubut, aparecen libros que eran para niños, que venían de la Unión Soviética, El burro y no sé cuánto. Y bueno, las prohibían porque venían de la Unión Soviética. Nada más, digamos, no tenía nada que ver, ¿no? Así que la gente lo que hacía es escondía los libros y las revistas las tapaba. Pero la gente sabía, la gente sabía. Y más, la gente que más sabía es la gente que tenía alguna instrucción universitaria y de clases medias, sabía muy bien. Que se hayan hecho los boludos es otra cosa, digamos, eso. El conflicto de Malvinas fue muy fuerte, qué sé yo, cambia toda la perspectiva. A nosotros nos ayudó, los que veníamos de esta cosa pseudo hippie, que no éramos militantes, pero estábamos en contra del sistema, pero éramos, digamos, de una cultura más que nada rockera. Nos vino bien porque, si bien prohibieron a Yes, que yo era fanático, lo prohibieron así, salió en un diario de izquierda, salió, bueno, Yes prohibido, por ejemplo. A mí me partió el alma, pero sin embargo, digamos, se le dio posibilidad a otra gente de acá, músicos de acá que empezaron a ser conocidos. No los más conocidos, que eso no, ni siquiera Leo Gieco, te digo, no, otra gente, ¿no? Bueno, entonces eso fue bueno, y después se le dio toda una cosa nacional, fue muy importante. Neuquén tiene una vida cultural en esos años impresionante, digamos. Yo, y te lo puedo decir, no solamente, lo puedo decir a la gente que estuvo vinculada a la cultura de esos años, todo el mundo venía a Neuquén, era el lugar migratorio interno más importante de Argentina. La calidad de la gente que venía era muy interesante, venían directores de teatro perseguidos, escritores, generalmente gente siempre que encontraba dentro de este país, digamos, de este Neuquén, encontraba un lugar distinto. Así que todos se venían para acá. Creo que el fundamental hecho de que todo el mundo haya venido acá era porque el elemento de persecución más importante que había, que era una persecución sutil, y que te botoneaban, digamos, era la iglesia. La institución iglesia fue muy jodida. Entonces la única iglesia que había, que era como vos te podías resguardar, por ejemplo,
era Neuquén porque estaba un obispo que se llamaba Jaime Francisco de Nevares. Yo he estado en iglesias donde donde he ido a dormir me han dicho Oberá, por ejemplo. Fui a dormir y llamaron a la policía para que el cura llamó a la policía. O sea, te digo, la iglesia, el papel de la iglesia en la época con gente como yo y como gente común y trabajadora era siempre una actitud muy botona, muy... Odiaban a los rockers, a los rockeros los odiaban. Así que acá de Nevares no, de Nevares le dio espacio a gente como yo, artistas, exiliados chilenos, muchos chilenos, uruguayos. Entonces se formó en Neuquén una gente, por ejemplo, en el año 84 se forma la Asociación de Trabajadores del Arte y la Cultura, en la cual yo fui secretario. Fui uno de los secretarios, éramos 3 secretarios. La creatividad de Neuquén en ese momento era impresionante. Había grandes pintores, pero pintores jóvenes y viejos, digamos. Fue una cosa interesante porque no hubo como quiebres generacionales, no hubo la muerte el parricidio, digamos. No había parricidio, porque había necesidad de los encuentros de las generaciones, ¿viste? Entonces, no había distinción de edad. Los maestros, generalmente se respetaba al maestro más viejo, a los más grandes, los más buenos. Por ejemplo, los maestros de ese momento, a nivel literario, ese momento era más que nada porque no se conocía la obra, porque andaba oculta, porque te costaba mucho acceder a un libro. Era Juan Gelman, Ernesto Cardenal, poetas de ese tipo, digamos, muy comprometidos, que los libros estaban recontra prohibidos, más que nada Juan Gelman. Obviamente uno quería acceder a ese tipo de literatura. Había una literatura de tipo social, muy necesaria para la época también, que después uno fue desprendiéndose, o la gente se fue desprendiendo de eso, digamos. Pero bueno, también existían los grupos acá en Neuquén, antinómicos, muy importantes, gente muy vinculada a la dictadura y a la iglesia tradicional, que hacía reuniones literarias denominada la SADE, ¿no? La Sociedad Argentina de Escritores. Entonces, ante esas reuniones que hacían, que homenajeaban a los Ascoaga, por ejemplo, o eran del centro sanmartiniano, toda esa gente que no era ninguna boluda, sabía lo que estaba pasando, digamos, no le interesaba toda esta cosa nueva, no le interesaba. Que era nuevo no en cuanto a edad, era nuevo porque había gente como Palma que era más grande, por ejemplo, gente como Bascuñán, había gente de todas las edades. Era nueva en lo que creaban, no era nueva generacional. Entonces, de ahí, digamos, se empezaron a juntar en el Centro de Escritores Patagónicos en la calle Jujuy, un reducto que está demolido hoy, donde ahí se juntaban los escritores que no querían saber nada con la parte oficial de la escritura, muy vinculada a los militares, fundamentalmente. Y ahí empezamos a juntar, y ahí conocí a Eduardo Palma y a Sergio Saracho. Si bien yo me moví siempre por otros ámbitos, digamos, no hacía el centro, nunca hice el centro de mi vida, la literatura, porque siempre hice otras cosas, digamos. Es el centro de la literatura de mi vida, pero no a nivel social. A mí, o sea, yo no me desvivo, digamos, por tener el papel del poeta o del escritor, no me interesa tampoco. Siempre me interesó hacer otras cosas porque eso es lo que verdaderamente me alimentó y me alimenta, hacer otras cosas que no tienen nada que ver con la literatura. Claro, en 1984 se lanza un concurso que se va a las primeras publicaciones que va a hacer la universidad después del largo silencio de la imprenta. La imprenta la habían clausurado la universidad. La reactivaron cuando comienza la democracia y largan un concurso literario de teatro, poesía, cuentos, en la cual yo me presenté al de poesía y gané el primer premio y lo publicaron el libro. Un libro humilde, pero ilustrado por Ortega Castellano, que es un gran pintor que vive en España hoy, íntegramente ilustrado por él. Ese libro, bueno, me hizo ser muy conocido acá en Neuquén. Hicimos muchas presentaciones, hicimos muchas giras con ese libro. El tiempo uno hacía giras con libros, iba por distintos lugares, pueblos, digamos.
Y ahí inmediatamente, muy pocos años pasaron, y ya en el 88 ya salió mi segundo libro, que es de la construcción de mito y de otros sucesos, que fue en 1988 salió, pero yo lo había escrito antes, digamos. Igual que este Mariaísmo que publicó en el 84, yo lo había escrito más o menos cuando llegué acá a Neuquén, tenía más o menos a los 21 años empecé a escribirlo, 22 años por él. Pero ya te digo, Neuquén fue muy importante para mí, por eso me quedé, porque, digamos, la policromía que había cultural, influencias de distinto tipo, me hizo a mí también, digamos. Yo traía mi impronta, por supuesto. Yo vivía como una doble vida literaria, porque con la gente literaria, inclusive soy sincero, con los grupos literarios que yo me empecé a juntar, la verdad todavía no éramos de la misma onda. Con Eduardo Paman y Sergio Sacho, que los quiero mucho, pero yo tenía otra onda, digamos. Lo mío era, en ese momento, por ejemplo, había toda una cuestión muy underground, en Buenos Aires, que me interesaba, que era todo lo que se hacía en un lugar que se llamaba Paracultural, y una revista que se llamaba Cerdos y Peces. Digamos, la Cerdos y Peces era una revista donde había escritores maravillosos, y había una revista como más careta, digamos, que era la revista Humor, que era más de la militancia, de la lucha, fue muy importante en la lucha contra la dictadura. Pero yo estaba más en ese sector, entonces, digamos, me empecé a juntar, cuando empiezo a sentir que puedo dar otras cosas, no me interesaba ya ni tanto Hellman, ni Cardenal, me interesaba más, qué sé yo, las letras de rock, por ejemplo, argentino, me interesaban, o las letras de Jim Morrison me interesaban mucho. Me interesaban mucho los norteamericanos, Beatnik también en esa época. Ya la conocía a Maki Corbalán, y con Maki Corbalán empezamos a hacer un taller literario totalmente con este tipo de temas vinculados a los excesos, digamos, de lo que hablábamos hoy, la creatividad, digamos, influenciada por sustancias prohibidas. Eso eran nuestros talleres, ¿no? Ya te estoy hablando del 84, 85, con Maki empezamos a hacer talleres sobre suicidio, pero vinculado a la escritura. Entonces leíamos a poetas que se habían matado, suicidado, leíamos tipos que vivían todo el día dado vueltas y escribían. Bueno, entonces eso era lo que nosotros trabajábamos en los talleres, y eran talleres muy límites, digamos, estaban en el límite, digamos, la gente que iba muy particular. Y fueron muy importantes en esa época para nosotros y para la gente que después accedió a ellos. De hecho, uno de los que estuvo ahí fue Aldo Novelli, muchos de los que pasaron por ahí, digamos, ¿no? Mucha gente. Y la escritura, digamos, que yo empecé a hacer, que yo ya empecé siempre construí, digamos, fue en base, ya te digo, a una especie de collage, a una especie de escritura muy desordenada, que tiene que ver con también mi desorden secuencial, digamos. Yo creo, no me hago el exquisito ni con esto, ni me pongo en un lugar especial, pero agradezco no haber tenido una educación, digamos, de tipo, primero esto, después aquello, después aquello, después aquello, digamos. Yo tuve una cosa, lo que yo quise, me eduqué solo. Y tuve una alta educación solo, digamos. Entonces eso me ayudó muchísimo, pero a la hora de escribir me hizo también tener, digamos, un comportamiento poco secuencial a la hora de la escritura. Por eso es que siempre te pego saltos, digamos, voy saltando de un lugar a otro. El primer texto que fue famoso, así, que se llamó Danzando un Camaruco en Nicaragua, mezcla la ceremonia mapuche, que es el camaruco, con la revolución sandinista, con el peronismo, digamos, con las mujeres de la dictadura, o sea, mezcla un montón de cosas. Y un discurso un tanto esquizoide, digamos. Pero es fruto de lo que yo soy, ¿cierto? Fragmentario, esquizoide. Eso es lo que yo creo que hago, y que, bueno, intenté hacer otras cosas, pero no me salieron, digamos, ¿no? Yo con el tiempo he aprendido, digamos, a desconfiar del mucho laburo también. Yo además soy informático, digamos. Uno tiene contra el tema del mucho laburo, tiene el tema del tiempo. No tenés mucho tiempo. No podés estar mucho tiempo en una cosa, ¿viste? No trabajo tanto como antes mis textos, si bien los trabajo, pero no los trabajo como antes. No me paso horas matándome con un texto, como hice con la estación de la C, que sí tienen
muchas correcciones y quedó como, no tiene muchos errores, digamos, técnicos, conceptuales por ahí, como otros que tiene, pero a mí no me importa, porque lo que me importa es que quede algo de frescura, digamos, en algo, ¿me entendés? Que quede algo de improvisación también. La improvisación es importante y se ha perdido bastante con esto de la, ya te digo, de la exacerbación de la técnica. Mirá, yo no pienso la verdad que no pienso en el lector. La verdad que no pienso en el lector porque me parece que, no sé, a otros les funcionará. A mí no, yo no pienso, y no es una actitud egoísta ni nada. La verdad es que pienso que me guste a mí. Si me gusta a mí, le va a gustar a muchos como yo, y no le va a gustar a muchos que no son como yo, es evidente. O sea, me propuse hacer cosas como mal hechas adrede, digamos, algunas cosas también, ¿viste? Primero en los primeros videos que hice, qué sé yo, que había errores groseros, digamos. Y entonces, fotos fuera de foco pero no para que vos le dé el efecto fuera de foco artístico, ¿viste? No, porque estaba mal sacada la foto, qué sé yo. Dejarlo. O sea, buscar también eso, ¿viste? Porque me interesa mucho la imagen. Evidentemente yo creo que con los elementos que hoy tenemos tecnológicos, que están a disposición nuestra, no debemos aprovecharlos. Yo soy un convencido de que el libro no es que haya muerto, pero que se quedó corto en las posibilidades de creatividad que tiene cada uno, se hayan quedado cortos. Yo creo en algo más completo que el libro, digamos, que tiene que ver con el video, por ejemplo, y con las posibilidades que tiene uno de acceder a las posibilidades de esa potencialidad que tiene de hacer algo propio, digamos, algo que estaba tan difícil de hacer, por ejemplo, hace la década que yo estuve. Nosotros no éramos fanáticos del cine y nunca pudimos tener, bueno, una filmadora ni hablar, ni cámara fotográfica. Bueno, yo tuve de muy pequeño una muy buena porque me dediqué a la fotografía también de muy pequeño. Pero digamos, ahora teniendo las posibilidades de la filmación y todo eso, me he encontrado con que la imagen se apoya en el texto muchas veces, el texto se apoya en la imagen, o a veces pueden correr en forma paralela. Los pibes de hoy, por ejemplo, no tienen una educación secuencial, tienen educación del video, ven 4 cosas a la vez, están deglutiendo varias cosas a la vez. ¿Van a deglutir un libro de un boludo que se puso a escribir un libro en blanco, solamente eso? Como un acto de placer hoy en día. Yo no me lo imagino. Por eso es que me parece que el libro no desaparece, pero el complemento importante es el trabajo con la imagen. Hoy estoy yo buscando otras cosas. Los primeros videos que hacía eran videos que la imagen se subordinaba al texto. Es decir, si yo hablaba de una guitarra, ponía una foto de una guitarra o una imagen de una guitarra, por más artística que le dé, la vuelta que le des, pero trato de no hacer eso ahora, ¿viste? Trato de que no tenga nada que ver la imagen con lo que está diciendo, creando una segunda obra dentro de la misma, pero que no se contradiga, digamos. Porque, por ejemplo, los videos que les he pasado yo a los chicos, alumnos míos, algunos se han detenido en el texto, otros se han detenido en las imágenes, algunos han complementado. Digamos, son distintas lecturas, ¿viste? Fruto de lo que hay hoy. Entonces, por eso me interesa tanto la imagen en el video poema, ¿no? La oralidad es otro de los elementos, digamos, que creo que es una... Si hay algo que tiene esta zona donde yo vivo, donde yo me crecí, que es la Patagonia, que es diferente de otros lugares, es, digamos, que hay una base cultural acá abajo, que primero que no está muy estudiada, segundo que, digamos, está como negada, que es que, no voy a caer en la cosa mapuchista, ¿viste?, de los pueblos originarios, no quiero caer en eso, pero sí decirte que hay una cultura acá abajo que tiene que ver también con los pueblos originarios, que tiene que ver con las comunidades que poblaron la Patagonia, de las que yo me crecí fundamentalmente, porque hay muchos que, como yo, que tenían que ver con que las educaciones de los padres nuestros vienen fundamentalmente de lo rural. El componente mío, yo vengo de familias rurales, o sea, no hay vuelta. Vivieron después en un Comodoro, pero
mis orígenes, mis genes bien tienen que ver con el campo, donde generalmente se hablaba con refranes, con paremia, se narraba cuentos, no se leía, se narraban, se transmitían historias oralmente y se narraban. Todo eso no se ha estudiado y es una cultura que hay una cultura muy patagónica que tiene que ver con la oralidad, que tiene que ver con el mapuche. El mapuche es parte del 10% de la población de Neuquén. Todo eso es una cultura oral muy fuerte y que se nota mucho también más al sur también, muy fuerte, fruto también de las poblaciones, los chilenos que también han venido acá a Argentina, que también tienen una cultura oral muy fuerte, ¿no? Y es fundamental la oralidad. Por ejemplo, el libro último que yo hice, que se llama Oralidad Esquizoide, lo escribí en papel porque, la verdad, era como un proceso que me tenía que dar, pero son libros para leer son textos para leer en voz alta. Es más, están pensados como para eso, porque si vos te fijás, desde el punto de vista de alguien que construye textos para un libro, nunca repetiría 3 veces, haría un encabalgamiento. Yo hoy a los 51 años no haría un encabalgamiento. Es decir, no sé, y el amor no significa nada, y el amor no significa nada, y el amor no lo pongo en un libro, se lo pongo una vez nada más. O sea, eso es desde el punto de vista técnico. En cambio, si yo recurro a la oralidad, la importancia de repetir 3 veces eso en un tiempo del texto es muy importante. Ni siquiera para el público, para mí que lo estoy diciendo. ¿Entendés? Bueno, eso es la diferencia grande que hay entre la oralidad y el texto escrito. Uno no vive de la poesía, muy pocos son los que viven. Es muy difícil sobrevivir esta vida, hay que hacer cosas que a uno no le gustan, hay que comer, hay que vestirse. Es muy difícil para un creador sobrevivir a este mundo, digamos. Más que, por ejemplo, cuando uno se dedica a la poesía es, digamos, lo más anticomercial que hay en el mundo, es una cosa que no tiene posibilidades de explotación comercial, nadie se hace dinero con la poesía. Yo lo que digo siempre es que lo que a mí, no sé si me funciona, pero trato de hacer es no engañarme a mí mismo y no traicionarme. Por eso soy libre en lo que escribo y lo que hago. Ya no me importa lo que digan. Por supuesto que uno siempre está con la mirada del otro puesta, pero no me interesa. La verdad, ya ni siquiera está en juego traicionar a mi familia, a mis hijos, a mi hija, a la sociedad, a la educación, a mi laburo. Digamos, está en juego traicionarme yo. Si me traiciono yo y transo, digamos, que ya uno tiene que transar todos los días, pero transo con esto mínimo, pequeño, que no tienen valor comercial ni nada, transo con eso ya, sí, ahí me estoy sintiendo mal, porque traicionarse uno es el tema, ¿viste?